Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí, porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las parejas más queridas y mediáticas, y sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En este vídeo vamos a destapar secretos, a analizar rumores, a desentrañar detalles que quizás no conocía sobre su relación, desde los primeros momentos hasta, bueno, ya saben, lo que todos queremos saber, el después. Vamos a explorar lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y, por supuesto, lo que los medios han interpretado a lo largo de los años. ¿Están listos para un viaje por la montaña rusa emocional que fue, y sigue siendo, la historia de amor de Kerem y Hande? Pero antes de que empecemos a revelar todo esto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pueden perder. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y, por supuesto, déjenme saber en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordáramos. Su opinión es súper importante para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Por dónde empezar? Esta pareja, que surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable y rápidamente, los fans empezaron a especular. ¿Será que lo que vemos en la tele se traslada a la vida real? Y bueno, parece que la respuesta fue un rotundo sí. Para comprender la magnitud de este fenómeno, hay que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto. Love is in the Air, una comedia romántica que combinaba el encanto de las comedias románticas clásicas con un toque moderno y juvenil, se convirtió en un éxito rotundo. La trama, que giraba en torno a Eda YLDZ, una joven que ve truncados sus estudios por un empresario millonario, Serkan Bolat, y que forja un acuerdo de fingir una relación para cumplir sus metas, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La química entre los protagonistas, la belleza de las locaciones y la frescura de la historia la convirtieron en un fenómeno global. Los primeros rumores de romance comenzaron a circular casi tan pronto como se estrenó la serie. Fotos de ellos juntos compartiendo momentos fuera del set, alimentaban la llama de la especulación. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes de paseos románticos, cenas a la luz de las velas, y esos detalles que inevitablemente nos hacían soñar con el amor. ¿Y quién no quería que esta pareja fuera real? Eran perfectos, guapos, talentosos. Era el sueño hecho realidad. La serie no solo los unió profesionalmente, sino que también les brindó un escaparate para que el mundo los conociera y los amara. Pero, ¿cómo se dio realmente el flechazo? Según algunas fuentes, todo empezó de manera muy profesional. Ambos, actores experimentados, se centraron en sus roles y en dar lo mejor de sí para el éxito de la serie. Kerem, con una sólida trayectoria en cine y televisión, y Hande, una de las actrices más populares del momento, demostraron su profesionalismo desde el primer día. Pero a medida que las grabaciones avanzaban, la conexión entre ellos se hizo más fuerte. Pasaban más tiempo juntos, compartían risas, confidencias, y bueno, la chispa surgió. Hay quienes dicen que todo comenzó con un simple gesto de cariño, una mirada, una palabra de apoyo. Otros aseguran que fue durante alguna celebración, un momento íntimo lejos de las cámaras. La verdad, como suele suceder en estos casos, es que nadie sabe a ciencia cierta cómo fue el inicio. Lo que sí es un hecho es que la atracción fue mutua y poco a poco se transformó en algo más profundo. Es importante recordar que el set de grabación, a pesar de ser un entorno profesional, también es un espacio donde se comparten muchas horas, se crean vínculos y se viven experiencias intensas. La convivencia diaria, la presión por cumplir con los plazos, la búsqueda de la perfección en cada escena, todo esto puede generar un ambiente propicio para que surjan sentimientos. En el caso de Kerem y Hande, la admiración mutua por su talento, el respeto por su trabajo y la complicidad que se fue gestando, fueron los ingredientes perfectos para que la chispa se encendiera. Lo que sí sabemos es que cuando finalmente decidieron hacer pública su relación, el mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron con comentarios, felicitaciones y, por supuesto, análisis de cada foto y vídeo que compartían. Los fans estaban felices, celebrando el amor entre sus ídolos. Y, como era de esperar, la prensa no les daba tregua. Cada movimiento, cada palabra, cada detalle era analizado y comentado. El anuncio oficial de su relación fue un acontecimiento.
Fotos tomadas por ellos mismos mostrando su amor y felicidad inundaron las redes sociales. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo sheik dieron eco de la noticia, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Era el triunfo del amor de cuento de hadas, la confirmación de lo que muchos fans anhelaban. La pareja, que se mostraba feliz y enamorada, no dudó en compartir su amor con el mundo. Las entrevistas en esa época eran esperadas con ansias. Verlos hablar sobre su relación, sobre cómo se sentían el uno por el otro, era como vivir un cuento de hadas. Kerem, con su encanto natural y su carisma arrollador, y Hande, con su belleza y su dulzura, formaban la pareja perfecta. Sus declaraciones de amor eran constantes, y la gente se enamoraba aún más de ellos. Eran la pareja ideal, con un amor que parecía sacado de una película romántica. Las declaraciones públicas de Kerem expresando su admiración y amor por Hande, y las de Hande mostrando su cariño y respeto por Kerem, alimentaban el sueño de sus seguidores. Pero, como suele suceder en Hollywood, la relación no estuvo exenta de desafíos. La presión, los horarios de trabajo o la distancia, todo eso puede afectar cualquier relación, por más sólida que parezca. La fama, aunque puede traer consigo grandes beneficios, también conlleva una serie de dificultades. La constante exposición pública, la falta de privacidad, las críticas, los rumores y la presión por mantener una imagen perfecta, pueden ser un gran peso sobre una relación. Los rumores sobre posibles crisis comenzaron a circular. Algunos medios especulaban sobre peleas, sobre infidelidades, sobre desacuerdos. Ellos, por su parte, siempre trataron de mantener la calma y de proteger su relación, pero la realidad es que, inevitablemente, la atención constante de los medios y las redes sociales crea una tensión añadida. La incertidumbre sobre el futuro de la relación, la especulación constante y la presión por mantener una imagen de felicidad pueden erosionar la confianza y generar conflictos. Las redes sociales, por cierto, se convirtieron en un arma de doble filo. Por un lado, permitían a los fans estar más cerca de la pareja, ver fotos, vídeos, declaraciones. Pero por otro lado, también abrían la puerta a los rumores, a los chismes, a las interpretaciones erróneas. Cada me gusta, cada comentario, cada foto era analizada al detalle. Los fans, ávidos de información, se aferraban a cada detalle, creando teorías y especulaciones que a menudo eran infundadas. La intensidad de la atención mediática y el escrutinio de los fans también pueden afectar la dinámica de la relación. La necesidad de complacer a los seguidores, de mantener una imagen pública coherente y de lidiar con las expectativas, puede generar conflictos internos y desgastar la relación. Finalmente llegó el momento que nadie quería que ocurriera, la separación. Los rumores se confirmaron y, aunque no se dieron detalles precisos sobre las razones de la ruptura, las especulaciones fueron muchísimas. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué causó el final de esta hermosa historia de amor? La noticia de la ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, pero también de respeto por la decisión de la pareja. Los fans, por supuesto, quedaron devastados. Muchos se negaban a creer que fuera el final, y esperaban una reconciliación. Pero la realidad es que la vida continúa, y ambos tomaron caminos separados. Las razones detrás de la separación, como suele ocurrir en estos casos, quedaron en la intimidad de la pareja. Los medios especularon sobre posibles causas, pero la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Después de la ruptura, cada uno siguió con su vida profesional. Kerem se enfocó en nuevos proyectos, en nuevos retos. Hande, por su parte, también siguió adelante con su carrera, demostrando su profesionalismo y su talento. Y aunque en un principio hubo tristeza, poco a poco el tiempo curó las heridas. La separación inevitablemente dejó un vacío en sus vidas, pero también les brindó la oportunidad de crecer individualmente y de enfocarse en sus propios proyectos y metas. Hoy en día, cada uno sigue su camino. Ambos han tenido nuevas relaciones, nuevos proyectos, y han demostrado que son personas fuertes y resilientes. Y aunque su relación fue y sigue siendo tema de conversación, ambos han aprendido a lidiar con la fama y con la atención mediática. Kerem, con su trayectoria consolidada, sigue cosechando éxitos y demostrando su talento. Hande, por su parte, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Turquía y continúa cautivando a sus seguidores con su belleza y profesionalismo. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que el amor es impredecible.
Que a veces las cosas no salen como uno quiere, y que es importante aprender a aceptar las circunstancias. En segundo lugar, que la presión mediática puede ser muy fuerte, y que es fundamental proteger la intimidad y la privacidad. Y en tercer lugar, que el tiempo cura las heridas y siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. La historia de Kerem y Ande, aunque con un final agridulce, nos enseña la importancia de la resiliencia, del crecimiento personal y de la búsqueda de la felicidad. Es importante recordar que, más allá de la fama y la atención mediática, Kerem y Ande son seres humanos con sentimientos y emociones. Su historia de amor, como la de cualquier persona, tuvo momentos de alegría, de tristeza y de desafíos. A pesar de la exposición pública, ambos han demostrado ser personas con una gran capacidad de adaptación y de superación. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado los momentos clave de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios hasta el presente. Hemos analizado los rumores, los detalles y las interpretaciones. Hemos recorrido la montaña rusa emocional que fue su relación, desde la alegría del amor hasta la tristeza de la separación. Hemos aprendido sobre la presión mediática, la importancia de la privacidad y la resiliencia. Gracias por ser parte de esta aventura, por acompañarme en este viaje por la historia de amor de Kerem y Hande. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus anécdotas sobre esta pareja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que más les impactó de su historia? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de su relación? No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.